habéis visto la presentación que Pablo nos hizo. Pablo es enfermero y es coach en salud integrativa, psiconeuroinmunología, nutrición y deporte. Además, él es creador de Sapiens Revolution. Y Pablo nos cuenta que tras años trabajando como enfermero en cuidados intensivos, sintió la necesidad de entender los motivos que hacían que los pacientes llegaran a una situación tan crítica y de la que difícilmente conseguían salir en muchos casos, ¿no? Es por ese motivo por lo que Pablo decide que tenía que buscar algo que estuviera en sus manos para ayudar a estas personas, a ayudarlas, sobre todo a suavizar ese momento tan complicado, ¿verdad? Desde entonces él se dedica a ayudar a personas que quieren recuperar el control de su salud, a sentirse bien de manera definitiva con estrategias y herramientas para ganar libertad, calidad de vida, como él dice, y sobre todo lograr vivir a su máximo potencial. Esta tarde Pablo Jiménez, que no es hermano mío, aunque nos apellidamos igual, nos va a enseñar que el cuerpo y la mente van de la mano y sobre todo nos va a enseñar de qué manera, nos va a demostrar cómo podemos controlar ambas cosas para ayudarnos a vivir mejor con el síndrome de piernas inquietas. Pablo, cuando quieras. Muy buenas y gracias, Ana, por la presentación. Bueno, como contaba en la presentación, soy enfermero y he estado tiempo trabajando en cuidados críticos. Y bueno, pues una vez que las personas llegan a esa situación, se hace algo muy importante, que es salvarle la vida. O sea, pero no es fácil luego recuperar la salud. Entonces es verdad que mucho antes, pues necesitan intervenciones, acompañar y bueno, pues sí, en eso estoy ahora. Y cuando me surgió la posibilidad de hacer este webinar, de hacer esta presentación, el síndrome de piernas inquietas es tremendamente complejo y son de esas patologías que todavía no se conoce en profundidad cómo abordarlas y de las que más necesitan un acompañamiento integral, ¿no? Así que, bueno, estoy contento de estar esta tarde aquí y espero abrir una ventanita de luz para intentar paliar esos síntomas. La charla, el ratito que vamos a estar, ya veréis, me centraré en los mecanismos de acción que se conocen actualmente de esta patología, cómo se produce, ¿no? Este es un enfermero. Sí, voy a silenciaros. Vale, estáis silenciados. De todas formas, si queréis hablar, podéis activaros el micrófono. Decía, la presentación o lo que vamos a ver son los mecanismos de acción de esta patología. Vais a ver por qué se utilizan los fármacos que se están utilizando y qué herramientas fuera de la farmacología podemos aplicar para intentar mejorar. Así que voy a compartir pantalla. Y os cuento. Bueno, esta es la empresa, la organización Sapiens Revolution, que fundé con ese objetivo, ¿verdad?, de ayudar a las personas y acompañar a tomar la rienda de su salud. Ya me he presentado, así que pasamos a la enfermedad de Willis-Ekbom o síndrome de piernas inquietas. Es muy poco conocido, pero afecta, dependiendo del estudio que veamos, al 5 o 10% de la población mundial. Y en España el 11%. Es muchísimo, es muchísimo. Y cuando hay estos datos epidemiológicos tan altos y una patología que tiene tanta carga genética, lo que tenemos que tener en cuenta es que evolutivamente, en algún momento de nuestra evolución, esos polimorfismos, ese cambio en los genes que provocan la enfermedad, tuvo que ser beneficioso.
Como esta enfermedad ya sabéis que está relacionada con una carencia de hierro en el sistema nervioso central, a mí lo que se me ocurre dentro de estudio de la fisiología, y repito que es a mí, porque esto no lo he visto descrito en ningún estudio, es que con la relación que tiene el hierro con las infecciones, si tenemos hierro libre en el organismo, los patógenos se pueden reproducir con mayor rapidez, utilizan el hierro para reproducirse, es posible que la reducción de hierro neurológico en algún momento de la evolución nos haya salvado de alguna enfermedad. Pasa, por ejemplo, con la anemia falciforme, que también es una mutación que se dio en África con enfermedades que estaban asolando. No tiene nada que ver esas enfermedades, pero bueno, puede que tuviera ese origen. Pongo ahí el MACE1, el BTB9, que son hay más genes, pero bueno, son los más estudiados en esta enfermedad. Y luego otra cosa también que llama la atención, ¿no? Que hay unas personas que tienen mucha sintomatología y otras que no tanto o no llegan a necesitar tratamiento, ni siquiera saben que lo tienen, y otras que les condiciona muchísimo la vida. La epigenética es la ciencia que responde a por qué, teniendo los mismos genes, en unas personas se desarrollan enfermedades y otras no. Y tiene que ver con el ambiente, con el contexto, en cómo se estimulan esos genes. Yo, basándome en esto, en la epigenética, he ido tratando de dar explicaciones. Y bien, vamos a la diapositiva más complicada de la presentación, que la vamos a ir desgranando, ¿vale? Son los mecanismos de acción y las dianas terapéuticas actuales, hacia dónde podemos ir, dónde podemos cortar esas vías para mejorar. La enfermedad, voy a admitir, la enfermedad se resume en una deficiencia de hierro en el sistema nervioso central. No siempre hay una deficiencia a nivel periférico, es decir, podemos tener hierro, ¿verdad? Pero es el sistema nervioso central el que no lo absorbe. No pasa y se produce toda una serie de desajustes que dan lugar a los síntomas. Entonces, por eso en el centro vemos esa deficiencia de hierro a nivel central. ¿Qué puede condicionar esto? Deficiencia de hierro a nivel periférica. Es decir, que a nivel intestinal pues no lo estemos absorbiendo, que haya una ingesta pobre o que una pérdida de sangre, que bueno, en principio es poco frecuente, pero sí que a veces se dispara la enfermedad por una pérdida de sangre. Actualmente el tratamiento farmacológico es suplementar con hierro, si se detecta eso. Por supuesto, ya hemos visto antes la influencia genética, si no tienen esos genes no se pueden desarrollar la enfermedad. Vemos, por otro lado, que esa deficiencia de hierro a nivel central disminuye los receptores de adenosina, que me da igual el nombre, pero el resultado de esto es que si baja la adenosina, que es un neurotransmisor que nos ayuda a dormir, que es el de la calma, y por otro lado aumenta el glutamato, que es excitatorio, el resultado de todo esto es una hipersensibilidad de las neuronas, que es lo que da lugar a los movimientos. Y no solo movimientos, también a las sensaciones. De hecho, esto explica por qué incluso con un déficit de sueño no hay somnolencia al día siguiente. Actualmente, para cortar estas vías, lo que se está utilizando, lo que está en el recuadro rojo, ligandos alfa-2 delta, que al final es la gabapentina o la pregabalina. Luego lo vemos, yo propongo aumentar el GABA de forma natural y vemos luego las intervenciones. También con esa diana activar el sistema nervioso parasimpático, el de la calma, luego lo vemos también. Por último, vemos que tiene un factor importante también la hipoxia, la falta de oxígeno. Eso también activa vías que aumentan
esa dopamina, la dopamina que no se capta y empieza esa sintomatología. Bien, bueno, todo este cuadro que parece lioso es lo que voy a intentar desgranar a partir de ahora. Empezaremos con la deficiencia de hierro periférica. Seguiremos por intentar aumentar el GABA y el sistema nervioso parasimpático. Por último, el tema de la hipoxia. Si os parece, después de cada bloque, dejo de compartir pantalla, abro y me preguntáis dudas. ¿De acuerdo? Vamos con lo primero. Entonces, una de las cosas que condicionaba era la falta de hierro porque no lo ingerimos o porque no se absorbe bien. Lo normal es que consumamos hierro, porque en una dieta actual no tenemos falta de este nutriente. Sí que es verdad, lo que nos dicen los estudios, que sería importante asegurar en analítica esos 75 nanogramos por mililitro de ferritina, que es la proteína, una de las proteínas que medimos para ver la cantidad de hierro del organismo. Dicho esto, por asegurarnos y por dar un poco más de información, los alimentos que contienen hierro pueden estar en dos grupos químicos, hemo y no hemo. Hemo, que se absorbe mejor, sería todo lo que viene de los animales, haciendo especial hincapié en las vísceras, que hemos dejado de consumirlos, ¿no? pero tienen gran cantidad de hierro. Y luego, por otro lado, los vegetales, bueno, sabemos, legumbres, almendras, algunos de hoja verde, pero es verdad que tienen peor absorción. Dentro de los factores que influyen en esa absorción de hierro, la vitamina C la favorece y lo dificultan estos que tenemos ahí abajo. Los oxalatos en los vegetales de hoja verde, que por eso es una de las causas que el hierro vegetal se absorbe peor. Los fitatos, que son lo que llaman antinutrientes de frutos secos, que también están en cereales. El té y sobre todo el café también dificulta. Y luego el calcio compite con el hierro por el sitio donde se absorbe, por la unión. Por lo tanto, el tomar lácteos o alimentos ricos en calcio a la vez que el hierro va a dificultar su absorción. Más sobre la absorción intestinal. Esto no se tiene en cuenta normalmente, pero es que necesitamos un pH del estómago ácido para poder absorber no solo el hierro, también otros nutrientes. Pero bueno, nos centramos aquí en el hierro. Malamente, ¿no? se ha asociado la acidez estomacal, el ácido del estómago, con la acidez, con esa sensación de acidez gástrica, de reflujo. Pero al final es todo lo contrario. Si el estómago tiene un pH ácido, no sube por el esófago. Así que hay que empezar a ver los beneficios que tiene tener el estómago bien ácido en la absorción de nutrientes, para eliminar patógenos, para activar funciones digestivas. Y ahora vemos todo lo que estamos haciendo mal y cómo la mayoría de la gente al final le va subiendo el pH, se va alcalinizando y empieza a tener disfunciones. Para empezar, es muy común que nos encontremos tomando omeprazol o pantoprazol, que son lo que llaman inhibidores de la bomba de protones, inhiben el ácido del estómago. Son fármacos que deberían estar muy justificada su toma, pues, con una úlcera gástrica y poco más, algún protocolo por una infección de Helicobacter pylori, pero poco más. Y se mandan con casi cualquier fármaco como protectores. Bueno, pues cuidado, ¿no? con esto. No digo que el que lo esté tomando tenga que dejar de tomarlo mañana porque lleva un proceso y debería ir acompañado con recomendaciones de un profesional, pero bueno, es un factor de riesgo. Por otro lado, dejar descansar al tubo digestivo. ¿A qué me refiero con esto? En que comer 5 o 6 veces al día no deja que se recupere el intestino. Y cada vez la secreción hacia el estómago es peor. También la absorción de nutrientes va a ser peor. Lo que podemos llamarlo ayuno intermitente, bueno, que se ha puesto de moda,
pero uno de los beneficios de dejar horas sin ingesta pues es este. No beber durante las comidas. Sí beber, fuera de las comidas, hidratarse, por supuesto, pero en el momento que vamos a comer justo antes o justo después, si nos hinchamos a agua, se reduce también el ácido del estómago, se disuelve, entonces también se va a digerir peor y también vamos a absorber peor los nutrientes. Alimentos que mejoran la producción de ácido, pues puede ser el limón, de hecho también hay un preparado de zumo de limón con jengibre, se puede también masticar el jengibre, apio o infusión de boldo. Y esto también que tendría que ser pautado por un profesional, la betaína HCl, que ayuda antes de las comidas a acidificar el estómago. Más sobre por qué nos puede dificultar la absorción de hierro. Bueno, la absorción del hierro, como de cualquier otro nutriente, la hace el enterocito. El enterocito es la célula de la pared intestinal. Si el intestino es un tubo, lo que forma el tubo son células que se llaman así, que son los enterocitos. Absorben nutrientes, nos hacen de barrera, y también encontramos en la actualidad, en la sociedad moderna, grandes problemas que dañan el enterocito, que tenemos una salud intestinal comprometida. ¿Cómo? Bueno, pues el gluten, la estrella del daño intestinal. De hecho, ahí he visto sobre todo un estudio que no tiene una muestra muy grande, pero sí que mejor, el 50% de los pacientes que incluían en este estudio mejoraban el síndrome de piernas inquietas retirando el gluten. No porque el gluten cause la patología, ni mucho menos, pero sí que es posible que por mejorar el intestino. Y luego vemos también qué importancia tiene el intestino en esta patología y prácticamente en todas, aparte del daño de la pared intestinal. Bueno, alimentos procesados, el estrés, la disrupción circadiana, que es no solo la falta de sueño, sino el tener una luz potente por la noche, el no irnos a dormir o irte a dormir a horas ya avanzadas, dormir siestas, o sea, todo lo que cambia los ritmos circadianos también daña el intestino. SIBO. El SIBO son las siglas de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que al final lo que sucede es que las bacterias, la microbiota, las bacterias lo que llamaban la flora intestinal, se desequilibra y empieza a darnos problemas. Bueno, pues también puede dañar el enterocito y por ende impedir la absorción de nutrientes. Y luego, bueno, exposición a tóxicos, que puede ser algunos que no podemos evitar, como los contaminantes ambientales, pero también el tabaco. Yo la propuesta que pongo ahí, dieta evolutiva, que sería el ir retirando harinas, procesados, azúcares y quedarnos con lo que hemos comido durante prácticamente toda la evolución, que son carnes, pescados, frutas, verduras, frutos secos, huevos, y retirar todo lo industrial. Y el ayuno, pues lo que decíamos antes, dejar descansar al tubo digestivo, que es que cuando no comemos también se reparan las células. No estoy hablando de ayunos largos, no estoy hablando de no comer en 2 días, pero sí, hombre, dejar al menos 12-14 horas entre la cena y la primera comida del día, que demos tiempo a reparar el intestino. No sé si tengo aquí... Vale, voy a dejar de compartir pantalla. Y podéis abrir micrófonos y hablamos hasta aquí. ¿No tenéis ninguna pregunta? A mí se me ocurren 1000, pero
Como siempre soy la prota. Puri, tú querías preguntar algo. Yo en relación con la absorción del hierro, yo soy una de las personas que tengo que con mucha frecuencia tomar suplementos. Entonces, estoy tomando muy buena nota de todo lo que estás diciendo, Pablo, para colaborar. Supe en un momento que había que acompañarlo de cítricos porque yo tomaba hierro durante meses y no me subía, y era hace unos años, y ya aprendí que mejor a la vez que tomo una pastillita de hierro, que lo tomo en comprimido, pues un zumo de limón, de naranja, o sea, eso era importante. Y luego pues te quería preguntar con respecto a, yo por ejemplo tomo muchas cosas integrales, la pasta integral, la harina, luego todo integral, entonces eso puede estar, por lo que has dicho, contribuyendo a que no tenga una buena absorción. Lo pregunto por si hay más personas que sean consumidores de cereales, de integrales, de productos integrales. Sí, o sea, la respuesta es sí, pero y por dos motivos. Uno, por la inhibición, por ciertos antinutrientes que tienen los cereales, y más los integrales, porque son los que dejan el grano entero y se acumulan más fitatos y bueno, son antinutrientes. Y luego, por la otra razón, es que habría que ver la integridad del intestino, cómo está de salud el intestino, el enterocito, la mucosa, la microbiota, porque puede haber daño celular, que es lo que sucede, la patología más importante de daño intestinal o de falta de absorción sería la celiaquía, también un Crohn o una colitis ulcerosa, por supuesto, pero con celiaquía, con intolerancia al gluten, muchas veces los síntomas no son suficientes o no se asocian a esta enfermedad y se dejan pasar y hay daño intestinal. Entonces, por dos motivos. Yo ahí descartaría las dos cosas. Dos cosas, entonces, y termino. Se puede tener daño intestinal aunque no sienta ninguna molestia, te sienta de estómago perfectamente. Yo nunca tengo ningún problema de estómago. Y la otra pregunta, ¿en qué consistiría? ¿En retirar esos productos integrales o en separarlos mucho en la ingesta? Es decir, si tomo los cereales en el desayuno integrales, o tomar el hierro muy separado, o... Primero, descartar celiaquía, porque sí, los síntomas de celiaquía, la mayoría, y sobre todo en gente adulta, no son intestinales. La mayoría son síntomas fuera de intestino. Es decir, es gente que no tiene diarreas, que no tiene molestias, que no tiene náuseas, y de hecho hay mucha literatura científica sobre lo que llaman neurogluten o reacciones a otros niveles. Entonces yo descartaría primero esa patología y después, si no hay celiaquía, si no hay intolerancia al gluten, sí separar los cereales de la toma del hierro. Gracias. Isabel Bernet quería preguntar algo. Isabel. Abre el micrófono, Isabel. ¿Puedes? ¿Ahora? Ahora. Sí. Vale. Disculpa, es que he tenido varias interrupciones entre unas cosas y otras y no sé si he entendido bien el tema de los productos integrales. Porque yo ahora mismo me ha mandado dieta la doctora de cabecera, estoy esperando analítica de hierro de la neuróloga, pero la doctora de cabecera me ha mandado sobre todo productos integrales. Entonces, yo en principio no tomo hierro. ¿Puedo seguir tomando productos integrales sin problema o no son aconsejables o ves que no Yo, sé? la primera pregunta que te haría es, ¿la dieta para qué es? Para perder peso. Vale. Entonces, directamente los cereales no es la mejor opción para perder peso. No, cereales no. Yo te estoy hablando, digamos, de, por ejemplo, el pan integral, el arroz, cosas así que... No es la mejor opción para perder peso. O sea, primero por ahí. Después no tienes déficit de hierro
Pero estaríamos, con el tema de intestino en general, bueno, pues habría que vigilar si eso te viene bien o no. Es que los cereales fueran, más allá de la celiaquía, que es la clásica, ¿no? de intolerancia o de no tolerancia al gluten, son inflamatorios, inflama el intestino. Los y más integrales están más tiempo, cuesta más digerirlos, pueden activar al sistema inmune solo por estar ahí tanto tiempo. El sistema inmune, el 80% del sistema inmune se encuentra en el intestino y tiene lógica porque por ahí entran cosas de fuera. Sí, sí, sí. Entonces, si tenemos una activación continua, va a repercutir también en el resto del organismo. Eso a nivel de inflamación. Luego, a nivel de metabolismo o para perder peso, yo, desaconsejaría totalmente cereales, incluido arroz, por supuesto pan. Iría a otro tipo de estrategias, ¿no? Estrategias o de alimentación. Siento Claro. dejarte así. Ya, pero es que Que te gusta el pan. ya de por sí es complicado. Yeah. Entonces, claro, no sé si al final pues tendré que buscar un nutricionista porque claro, si confías en la doctora de cabecera y te encuentras con que no te conviene, pues... Isabel, la doctora de cabecera tira de imprimir la típica dieta de 1500 o 1200 calorías casi siempre. Sí, Sería bueno que vieras un endocrino o un digestivo, ¿no, Pablo? Sí, Pablo. claro, un nutricionista que esté actualizado. Yo me gustan Pablo. más. Yo me dedico a nutrición también. Sí. Vale. Pero eso, una dieta más. El marco de la dieta paleo me gusta porque es bastante claro. Lo que pasa que ya por el nombre y hay gente que lo ha publicitado de una forma muy mala, entonces tampoco me gusta recomendarlo así, pero sí hace una dieta más. Me gusta más el término evolutivo que así, pero y eso pues nos quita los cereales. Y bueno, para adelgazar y por salud en general. Pablo, yo te quería comentar porque has hablado del hierro en la alimentación. Lo que pasa es que dentro del síndrome de piernas inquietas, como tú muy bien has explicado, hay diferentes niveles. Varía mucho de un paciente a otro. Entonces, el caso de Puri, ella ahí cuando se nota un poco de deficiencia, pues o de déficit de hierro, ya se toma hierro y le funciona. Pero, por ejemplo, en pacientes con síndrome de piernas inquietas en grado severo no funciona, porque además a nivel hierro periférico, sangre periférica, perdona, puede dar un análisis de sangre perfecto, la ferritina que está todo bien, pero el problema no es ese, sigues teniendo síndrome de piernas inquietas y además grave. Entonces, bueno, sí que es verdad que la alimentación es buenísima para un montón de cosas, porque hay que llevar esa cultura de una buena alimentación y en eso pues todos los consejos que nos da son fantásticos. Has mencionado el omeprazol y fíjate que tuvimos el último de las charlas que nos dio la doctora Laura Lillo, que es una neurofisióloga que colabora mucho con nosotros. Ella habló de los medicamentos que no debemos tomar y que nos perjudican, que además aumentan el síndrome de piernas inquietas, y uno de ellos precisamente es el omeprazol. Todos los protectores gástricos deberíamos quitarlos y, como tú bien has dicho, que lo recetan alegremente. Así que reiteramos eso mismo que tú has dicho, porque efectivamente es así, que no lo sabemos y muchísimos tomamos omeprazol porque además te mandan unas pastillas y además el omeprazol. O sea que muchas gracias por recordárnoslo porque efectivamente es así. Sí, hay una pregunta en el chat que si te parece la leo, es de Ángeles, y dice, comentas, dejar descansar el estómago. Yo necesito comer entre 2 horas y media, 3, porque me empiezan mareos y sudores. ¿Qué se hace? Bueno, si hay esta sintomatología, seguramente que hay además alguna resistencia hormonal a insulina,
bueno, sí, sobre todo insulina. Así que es una intervención bastante más amplia, pero lo ideal es ir espaciando comidas de una forma progresiva. Hay que ver también por qué pasa eso. Habría que... la hormona principal hacia estos síntomas es la insulina y descartar también una diabetes. Pero bueno, es una intervención un poco más amplia para responderlo así rápido. Ya, bueno, yo tengo que decir, en el caso de Ángeles, que es la que ha hablado, es que ella es muy flaquita y ella come muy poquito. Entonces, claro, come muy poquito y necesita comer enseguida otro poquito más, pero seguro que no hay otra patología porque ella además está muy bien controlada. Pero ella, yo supongo que es eso, ¿no, Ángeles? Puedes hablarnos. Prefiere no hablar. Te quería comentar una cosa, Pablo, que has hablado en cuanto al ciclo circadiano. ¿Crees que es recomendable entonces, en cuanto a alimentación se refiere, mira, dice Geli que las analíticas son perfectas. ¿Crees que es recomendable entonces cenar pronto? O sea, el horario español, ¿tú crees que es un buen horario de comidas? No. En absoluto. Nosotros deberíamos de comer en el periodo en el que hay luz, porque evolutivamente así estamos programados. Nosotros somos animales diurnos y no nos sienta nada bien hacer cosas por la noche, más sociales y tranquilas, en el que te comentas qué tal te ha ido el día y relajantes y dormir. El comer se come por el día porque por la noche hay depredadores que pueden venir al olor de la comida y atacarnos. Ese es el contexto evolutivo. Y por la noche estábamos alrededor de un fuego y a contarse historias mientras se quedaban dormidos. Y nada, pues así hemos pasado 250, 300.000 años y los animales que son diurnos, porque parece que la historia empieza cuando empieza el Homo sapiens, pero bueno, venimos de animales más atrás y esos animales que son diurnos, pues esa es su actividad. Y hasta hace relativamente muy poco, pero muy poco, tampoco se tenía posibilidad de hacer mucha actividad, incluso comer por la noche, porque las neveras son nuevas, porque la electricidad es relativamente nueva también, en un contexto hablo evolutivo. Así que si me preguntas ¿cuándo comemos? La respuesta más rápida y sencilla es de día. Luego habría que individualizar esto por las circunstancias de vida de cada persona, pero sí. Seguimos con el segundo bloque. Vamos con el siguiente. Silencio a todos otra vez, ¿vale? Y aquí iba a lo segundo. Si os acordáis, voy a ir hacia esta pantalla, ¿vale? Y estábamos en la parte del GABA. Voy a empezar con la parte de GABA, en la que hay un aumento de glutamato, un descenso de la adenosina, y el resultado de esto es que hay mucha sensibilidad de la corteza. Y vamos a ir a esa parte, al GABA y al sistema nervioso parasimpático. Entonces, vamos para abajo. Aquí. No sé si habéis escuchado hablar de este neurotransmisor, el ácido gamma-aminobutírico, y es el principal neurotransmisor inhibitorio que tiene el sistema nervioso. El glutamato sería el que excita, el que nos lleva al movimiento, a la acción, y GABA haría lo contrario, frena. Entonces, mientras más glutamato acumulamos, más probabilidad hay de impulso nervioso y eso sería contrarrestado por la actividad de GABA. Esto no quiere decir que el glutamato sea malo, el glutamato es necesario,
De hecho, personas con fatiga crónica, con dolor, con tendencia a estados de ánimo depresivos, pues seguramente hay una falta de glutamato. O sea que lo que tienen que estar es en equilibrio. En el síndrome de piernas inquietas hay mucha excitabilidad y por lo tanto sí aumenta este neurotransmisor. Bien, bueno, vemos ahí por déficit de GABA, fijaros la cantidad de enfermedades que están relacionadas. En este caso nos fijamos en enfermedades caracterizadas por movimientos involuntarios, pero ahí es clave este neurotransmisor. Entonces, os cuento un poco más cómo la fisiología de cómo funciona este sistema, y es que del glutamato, que es hemos dicho, el neurotransmisor que excita, se convierte en GABA mediante la enzima GAD. Esta enzima, para que pueda transformar el glutamato en GABA, necesita B6. Otra vez, B6, la vitamina B6. Aunque otra vez necesitamos salud intestinal, necesitamos una buena absorción de vitaminas para poder hacer ese paso. Si tenemos poca vitamina, en este caso B6, si tenemos poca enzima, pues va a aumentar el glutamato, va a disminuir el GABA. Otro de los factores que pueden hacer reducir esta enzima es unas reacciones autoinmunes que tienen anticuerpos anti-GAD, muy relacionada con la diabetes tipo 1, celiaquía y Hashimoto, sobre todo la diabetes tipo 1. Pero con las otras patologías también se ha detectado este tipo de anticuerpos. Reducirían la enzima y por lo tanto la conversión. Hablábamos antes de las bacterias, de la microbiota, de la flora intestinal. Y es que hay bacterias en el intestino, o debería haber bacterias, que fabrican GABA, que fabrican este neurotransmisor. Entre ellos, bueno, pues encontramos Bifidobacteria dentium, el Lactobacillus, cepas o especies del Brevi, Plantarum, Rhamnosus, hay bastante literatura, Paracasei. Pero bueno, al final a lo que voy con esto es que el equilibrar la microbiota es vital para cualquier patología y esta no iba a ser menos. Otros factores que lo reducen, otra vez tenemos aquí el gluten y está relacionado con esa salud, equilibrio intestinal, por el daño celular, por el daño que se puede producir en la microbiota, la falta de sueño o disrupción circadiana. Otra vez también otro de los efectos que tiene es la disminución de GABA y la cafeína que lo inhibe. El té, de hecho, no solo por no tomar café, sino que puede contribuir a aumentar la teína, que es las epigalocatequinas del té, son las que hacen el aumento de GABA. ¿Cómo aumentarlo? Fermentados por lo mismo, porque tienen cepas que lo producen. Es muy interesante el kimchi, que está hecho de la col rizada o col japonesa. No sé si es exactamente col japonesa, pero bueno, el col que tiene glutamato y las bacterias que la fermentan lo transforman en GABA. Así que es muy curioso y esto, bueno, pues ayudaría, sería una ayuda más para tener este neurotransmisor. La batata, col rizada y castañas que lo tienen por sí mismo. Y luego el ejercicio físico, cualquier tipo de ejercicio físico aumenta la producción de GABA, pero especialmente sobre el yoga hay bastante literatura científica. Así que es otra opción. Si a veces notáis que me voy parando, es que va entrando gente y le voy dando. Ahí está. Paso a la siguiente. Bien, y hablábamos también, aparte de la estrategia de aumentar el GABA, aumentar el tono vagal.
el nervio vago, que se llama vago, por cierto, porque viene de que vagabundea, que es el más largo del cuerpo, no tiene que ver con la vagancia, con el no hacer cosas. Es el nervio principal del sistema nervioso parasimpático. No sé si conocéis, está dentro del sistema nervioso autónomo, el que en teoría no podemos controlar. Está el sistema nervioso simpático, que sería la activación, lucha o huida, y el parasimpático, que se activaría para el resto de funciones. Entre ellas pues está la digestión, por ejemplo. O sea que tiene funciones vitales, no podemos estar activados toda la vida. Con la forma que tenemos de vivir actualmente, con el estrés, hay lo que se ve que hay una falta de estimulación vagal, y esto es que tenemos mucho más estimulado el sistema nervioso simpático que el parasimpático, no hay calma, y tiene implicaciones importantes a todos los niveles de salud, también en esta patología. Y otra vez, uno de los papeles del nervio vago también está la producción de GABA. Así que activar el tono vagal, activar el nervio vago, el sistema nervioso parasimpático, clave en esta patología. Y bueno, pongo aquí un montón de estrategias para activarlo, cada uno pues que haga lo que más le guste. Cantar, bueno, en cantar, meditar y yoga hay muchísima literatura. Algunos apuntan que puede mejorar también con acupuntura y reflexología, aunque ahí encontramos menos evidencia. A que le funcione, maravilloso, bienvenido sea. Duchas de agua fría, que es un estímulo hormético. No voy a hablar demasiado porque esto entra dentro de otro seminario, pero que sepáis que entra como estrategia también para aumentar el tono vagal. L. rhamnosus es un probiótico, es el Lactobacillus rhamnosus que decíamos antes que estaba dentro de los que producían GABA, pues también se comunica con el sistema nervioso de una forma de activar el sistema parasimpático. Como alimentos, el jengibre, el omega 3, especialmente el DHA. Las relaciones sanas activan el sistema nervioso parasimpático. Es decir, sociabilizar, entra a reírse, abrazos, familia y quererse mucho, que se activa la oxitocina. Pues todas estas estrategias tendríamos que tenerlas en cuenta también para todo, para esta patología, pero es que me da igual, es que es para todo. Cada uno, pues el que más le guste, el que más se enganche, el que lo pueda introducir en su rutina, pero tenemos que frenar, ¿no? Y bueno, pues una de las formas múltiples, aquí las dejo. Y lo último era la hipoxia. Voy a cortar aquí también. Otra vez, como veis, el intestino como clave en la... Aquí dejar de compartir pantalla. En este bloque. Más cortito. ¿Dudas, preguntas? Pablo, es súper interesante todo lo que estás diciendo. Fíjate que hasta hace poco, y perdona por haberme metido aquí de calzo, pero teníamos dudas porque, bueno, siempre el yoga, pues siempre hemos tratado de hecho, muchos socios de AESPI, pues practican yoga, yo practico yoga, bueno, pues no estaba hasta ahora demostrado que efectivamente fuera eficaz para ayudar en los síntomas del SPI, ¿no? Pero últimamente nos han dicho médicos colaboradores de AESPI que parece ser que sí, que está demostrado. En el último congreso que tuvieron en Roma, pues se habló del yoga. Hubo varios médicos que además presentaron con demostraciones de cómo el yoga sí que era bueno y era efectivo en el síndrome de piernas inquietas. Lo vamos a ver más adelante. A mí me lo adelantó una doctora y de hecho, bueno, pues tenemos proyectado hacer algo con yoga en AESPI, ¿no? Pero
corrobora esto lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Que el yoga, la meditación, lo que pasa que en el síndrome de piernas inquietas, pues justo cuando intentas tener un estado de calma es cuando te vienen los síntomas. Quizás a lo mejor por eso, en el caso de la meditación, ¿no? Sería recomendable hacerlo por la mañana, que es como tú explicabas antes, que por la mañana estamos hiperactivos porque en ese momento no tenemos síntomas de síndrome de piernas inquietas, ¿no? Porque no hay ninguna hora específica para hacer meditación, por ejemplo, ¿no, Pablo? No, no hay ninguna hora para hacer meditación. De hecho, bueno, se recomienda por la mañana, primera hora, porque tienes la mente más descansada, no tienes tanto pensamiento que va a dificultar entrar en un estado meditativo. Aún así, personas que tienen experiencia en meditar, pues posiblemente les sirva antes de dormir para calmar. Pero claro, en el SPI pasa eso, que al final, estando cuanto más calmados, es más probable que se active por la inhibición, por la no recaptación de dopamina. Todas estas actividades de calma no se recomiendan desde luego en el momento en el que estás con toda la sintomatología. Son estrategias para intentar que no te pase. Porque además vas a generar el efecto contrario si estás con síntomas e intentas meditar. Es muy frustrante, es que es evidente, no vas a poder. Si por la mañana se puede, pues perfecto. Luego el yoga, como incluye un ejercicio físico, un tono físico, te centra en el aquí y ahora, aumenta el tono parasimpático con todo el tema de neurotransmisores, que serían los inhibitorios, y además lo estás haciendo aumentando el tono muscular, que también tiene, por eso te centra el equilibrio, es estar en el momento y controlando respiraciones. Entonces, confluyen ciertas actividades y estrategias en una sola actividad que pueden ayudar por varias vías. Cierto. ¿Tenéis alguna pregunta para Pablo? ¿O comentar algo? Si tenéis experiencia de alguno de los consejos que él nos ha dado. ¿Conocíais este neurotransmisor, el GABA, que es el principal inhibitorio? Claro, la mayoría tomamos gabapentina. Claro. Que de hecho Pero ya no en los alimentos, ¿eh? No en los alimentos. Desconocía qué alimentos tienen GABA. Y probióticos, ya sea directamente tomando la cepa en un suplemento probiótico o en alimento fermentado. Claro, lo que pasa es que en alimentos, ¿qué cantidades habría que tomar? Porque además la gabapentina se puede tomar dosis de hasta 1400. Los alimentos claro, es siempre ayuda. ¿Perdona? Sí, Siempre va disculpa. a servir de ayuda. Exactamente. Nunca como sustituto de una medicación, evidentemente. Pero igual que si hablamos de un probiótico, bueno, tiene una cepa que producirá GABA, pero nunca se va a sustituir una medicación, o al menos al principio. Ojalá hubiera una mejoría de síntomas importante para poder plantearte retirar fármacos, pero... Bueno, a lo mejor en pacientes con un nivel de síndrome de piernas inquietas muy bajo sí que les puede funcionar. De hecho, a mí me han escrito pacientes que tienen, que han conseguido parar los síntomas con una alimentación totalmente radical, ¿eh? Entonces, a lo mejor sí que puede funcionar. Supongo que depende del nivel. Sí, depende del nivel, la adherencia a la alimentación o a hábitos de vida. Y bueno, hasta hace muy poco y todavía parece que la alimentación no entra en el juego de un tratamiento. La alimentación o la actividad física, ahora en la última parte lo vemos. Y son polipíldoras. Ya, es verdad. Es que la alimentación es tremendamente eficaz en mucha patología. Y de hecho puedes estar tapando síntomas con fármacos que cambias la forma de alimentarte, la forma de moverte y lo que hablábamos de relaciones, de
un tema quizá más emocional, psicológico, como lo queramos llamar, y ahí en el equilibrio de esas tres cosas está la salud. Pues, Fíjate que se me está ocurriendo ahora una pregunta porque sobre todo, bueno, yo me quedo con la frase del buen rollo, ¿no? Lo importante que es tener buen rollo para que eso al final, y tiene mucho que ver, porque tu estado de ánimo afecta mucho en los síntomas del SPI. Si tú tienes mal rollo, estás enfadado, estás irascible, estás molesto, estás enfadado con la vida, pues eso te va a afectar lógicamente. ¿Crees que hay medicamentos o hay algún tipo de alimentación que favorezca ese estado de ánimo? Igual es una pregunta tontísima, pero yo, por ejemplo, me viene a la mente cuando he comido un chuletón, la digestión es pesadísima. No es tan malhumorado, pero casi, 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 ¿no? O algo parecido. sí, influye, pero y sobre todo influye porque depende de las bacterias que tienes, te pueden cambiar el estado de ánimo, es tremendo. Y luego la alimentación, una alimentación de un tipo más antiinflamatoria, que todo va a mejorar toda la salud intestinal, por la comunicación que tiene por el eje intestino-cerebro, puede mejorar tu estado de ánimo, pero es bidireccional. Y también el estado de ánimo mejora el intestino. No hay una intervención o una alimentación o incluso un fármaco, si te pones, que haga algo por sí solo. Tiene que ser un conjunto de intervenciones. La alimentación influye, seguro, y mucho también, seguro. Ahora, solo cambiando la alimentación puedo controlar el estado de ánimo o mi parte neurológica. Solo, no, pero eso te voy a responder que no a prácticamente cualquier intervención que me puedas preguntar. Begoña nos dice que el alcohol a ella le sienta fatal, es perjudicial. Bueno, para todos los que tenemos síndrome de piernas inquietas. ¿No, Pablo? Sí, pero es que el alcohol hay que metabolizarlo también, inflama. Luego, se ven incluso estudios que puede mejorar el parasimpático, pero claro, va por la desinhibición. No es el caso en esta patología. Antes esta socia que nos hablaba del régimen que le han puesto, pues es un poco volviendo al estado de ánimo, ¿no? Cuando tú estás infeliz por tu condición física o que tienes un objetivo y no lo consigues. Y en cuanto a la alimentación, ahora que llevamos una alimentación que vamos todo rápido, y bueno, no es el caso de mi casa, pero sí que es verdad que en general ahora los adolescentes tiran mucho de hamburguesas, tiran mucho de comida rápida. ¿Eso crea adicción, Pablo? ¿Ese tipo de alimentos? Adicción, la comida rápida. Sí. Sin ninguna duda. Sí. Sí, y o sea, la comida, y sobre todo la que es más palatable, más dulce, que se asocia con más calorías, evolutivamente es un premio muy importante. Entonces, las rutas de recompensa se activan. Y es muy difícil a nivel neurológico decir que no a ese tipo de comida. Porque no está regulado. Tú, en la naturaleza, nos hemos ido a recoger panales de miel luchando con abejas. Porque te incita, porque es una recompensa muy grande, son muchas calorías y tú no sabes cuándo vas a volver a comer. Entonces, por eso es muy fácil que haya una adicción a cierto tipo de productos y de comidas. El azúcar se ha visto en resonancias magnéticas que se activan vías o se activan zonas cerebrales de igual manera que con la cocaína. Y tiene lógica, porque es una recompensa muy grande. Y luego hay temas emocionales que se tapan, bueno, no se tapan, pero sí te puedes hacerte adicto a la comida. El chocolate, como dice Puri. ¿El qué? Chocolate, como acaba de decir Puri. El chocolate, si es por encima del 85-90% de cacao, pues no nos viene mal, no es un mal alimento. Si es azúcar con chocolate, pues cambia la historia.
Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta más? Pasamos al siguiente bloque. Como tú veas, Pablo. Sí, además este es muy cortito. Vale. Es lo último. Aquí estoy. Lo tercero, que sería la activación de otra vía, que es el factor inducible por hipoxia, que se llama HIF, HIF. Es un factor de estrés que cuando nos falta oxígeno se activa para activar rutas que nos mantengan vivos, básicamente, las rutas anaeróbicas, ¿no? Entonces, por un lado, el transporte de oxígeno depende de hierro. La hemoglobina tiene hierro, o sea que el transporte depende del hierro. Y personas con déficit de hierro, lógicamente, tienen más predisposición, tienen un mayor riesgo de sufrir una carencia de oxígeno a nivel central. Si esto le sumamos la parte genética, ¿no?, del SPI, nos encontramos que personas con EPOC o personas obesas hay más incidencia de la enfermedad. Es decir, la falta de hierro nos hace una carencia de oxígeno, la carencia de oxígeno activa la sintomatología y todo lo que nos predisponga a activar rutas más anaeróbicas, a tener menos oxígeno, a estar más hipóxicos, como puede ser un EPOC, con el riesgo que tiene fumar, por ejemplo, para esta enfermedad, el no movernos o la obesidad, son personas que viven con menos cantidad de oxígeno. Entonces es más probable que desarrollen, que se active la enfermedad o que tengan más síntomas. Intervenciones principales, deporte de cualquier tipo, porque mejora la vascularización, porque se activan vías más de aprovechar más oxígeno, porque aumentamos las mitocondrias, porque el deporte es prácticamente imprescindible. Y luego lo que me pongo ahí de hipoxia como hormesis es provocar de una forma aguda la hipoxia, que es en expiración aguantar la respiración, o respiraciones lentas, o sea, lo que bajamos la cantidad de oxígeno en sangre. El método buteico, por ejemplo, sería válido utiliza este tipo de estímulo. Método Wim Hof, las respiraciones de Wim Hof, que la otra parte es la exposición al frío, pero tiene una parte de respiración, también te hace entrar en hipoxia, pero son hipoxias muy agudas, muy momentáneas, y eso activa o previene para una hipoxia crónica, que sería más la del sedentarismo, la de la obesidad, la del EPOC, esas enfermedades. Y esta sería la tercera vía, así que aquí insisto muchísimo en la necesidad de moverse. Y lo otro, pues queda como una posible intervención que sería más de respiración. Si podéis apuntar ahí el método buteico y echar un ojo, o Wim Hof, o incluso, que también escuché a Noelia en el pasado hablar de la respiración en cuadrado, que viene a ser una técnica de respiración lenta. Esa baja también los niveles de oxígeno, relaja pero aparte tiene un estímulo para producir vías que te oxigenen más. De hecho, por ejemplo, hay deportistas, voy a dejar de... Hay deportistas que para mejorar rendimiento entrenan en altura o entrenan con máscaras de hipoxia, y claro, al final lo que hacen es generar más glóbulos rojos, más EPO, y cuando van a competir están mejor oxigenados. Eso sería el estímulo que hace voy de una forma aguda, de una forma corta, voy a estar un poquito carente para luego mejorar. Pero vamos, que yo con el deporte me conformaría, porque activa todas las rutas para evitar esta reducción de oxígeno.
Y nada, estos son, bueno, mi página, las redes, el teléfono. Y voy a abrir otra vez. Y podéis preguntar, bueno, tenéis los micrófonos abiertos, podéis preguntar esto último. Venga, chicos, ¿no tenéis ninguna duda, ninguna consulta? ¿Has visto? Si es que nos lo has dejado tan claro, Pablo, es que es fantástico, nos has hablado tan claro y es verdad, ¿eh? Vamos, yo particularmente he tomado nota, pero es que me ha quedado todo súper claro. Me quedo sobre todo con lo de que somos como cromañones, o sea, yo me veo en la cueva cenando a la luz del día y luego poniendo la hoguera ya para evitar que vengan los lobos y cogiendo miel del árbol, luchando con las abejas. Es que la fisiología de nuestra genética, bueno, la genética no ha cambiado y la fisiología tampoco, o la fisiología saludable. Hay muchas veces que hay que... La fisonomía sí. Parece que estamos en un zoo ahora mismo. Entonces tenemos que intentar imitar las condiciones ideales en las que hemos... No ideales, en las condiciones en las que hemos desarrollado, pero trasladarlas a un mundo moderno y no vivir en una caverna, evidentemente. Pero oye, ¿qué estímulos hemos tenido a lo largo de toda nuestra evolución que nos han hecho mantenernos activos, superarnos y que hemos dejado de hacer y tenemos tanta patología crónica ahora? Lo llaman enfermedades de la civilización, porque no se encuentran en tribus. Es verdad. El reto está en eso, es decir, introducir los estímulos que tienen esas tribus o que hemos tenido nosotros, pero en un mundo moderno y sin irnos a mitad de la selva. Es cierto. Sí, bueno, lo había oído también, he oído hablar mucho de eso, del colecho, de todo esto, que tiene mucho que ver, ¿no? También son prácticas, pues un poco nuestros anteriores raíces, ¿no? Claro, en lo que cómo nos hemos desarrollado como especie, la importancia que hemos tenido con el grupo, la calma, los estresores que siempre hemos tenido han sido muy rápidos, muy agudos, era de vivir o morir, pero en el momento, y luego luego se acababa y no tenías ningún problema hasta que llegara otro, no te podías, no rumiabas tanto, no había una hipoteca, no había un jefe, o sea, son problemas continuos, un atasco todos los días. Entonces ahora tenemos quizá estresores que no son tan importantes o no nos van a poner en juego la vida, pero son crónicos. Y con eso no estábamos preparados genéticamente, no contábamos con eso. Contábamos con pasar hambre y tener que buscar comida, con tener que escapar de un león, pero no contábamos con la hipoteca, por lo menos nuestros genes. La hipoteca, pues eso sí, porque además eso supongo que eso es, bueno, unas más altas que otras, pero sí, pero eso al final es la dinámica, ¿no? La vida y el día a día que llevamos cada uno, que nos hemos ido metiendo cada vez en más, y inconscientemente, y es un poco también lo que la sociedad nos ha puesto, que quizá no lo hemos podido elegir nosotros, ¿no? Lo que sí, estamos a tiempo quizá con estos consejos que tú nos das de reeducarnos, y si no nosotros, pues ya un poco también a generaciones que, a nuestros hijos. A mí particularmente todavía me gusta oír que en familias se cocina, que se come en la mesa sin la televisión puesta, prohibidos los móviles, todo eso al final es calidad de vida que en el caso del síndrome de piernas inquietas nos va a favorecer segurísimo, ¿no? Pero son consejos generales para cualquier otra cosa que nos va a venir muy bien. Sí, yo lo que sí me gustaría que os quedarais es que por la epidemiología el porcentaje es muy alto, muy elevado, entonces no es una enfermedad rara. Y porta esos genes mucha gente, y si hay tanta gente con esa genética, es que algo hay ambientalmente que precipita los síntomas. Entonces, poner la etiqueta de crónico
te hace no buscar más. Es decir, bueno, pues ya está, tengo esto y viviré con ello. Entonces, seguir buscando, seguir rascando. Pues yo he puesto ahí las vías fisiológicas. Oye, ¿y qué soluciones hay? Pues posiblemente estas. ¿Que una aislada va a solucionarlo? Seguramente no. ¿Todas pueden mejorar? Pues hombre, pues ¿y por qué no? No lo sé, pero ¿por qué no? Entonces, cuando hay tanto porcentaje es porque también hay solución. No es algo raro, una mutación que le pasa a 2 personas en el mundo, que ahí seguramente pues, sea realmente un fallo genético. Cuando hay cuando se ha desarrollado tanto ese gen, no ha podido haber un fallo tan grande. Es un poco lo que explica la epigenética. Entonces eso, seguir buscando, seguir investigando vías en las que Pues se pueda fíjate que hemos intervenir. empezado a hacer una encuesta que hacemos un montón de preguntas que son a veces que dice, pero ¿cómo me preguntan esto? ¿No? Pues sobre todo la alimentación y esa encuesta, que por cierto la hemos mandado a los socios, pero no lo han hecho todos los socios, que ya la regañina vendrá ahora, pero eso es el primer paso porque al final esos datos son estadística y son datos que son necesarios para poder investigar, porque lo que tú estás diciendo, que es curioso que haya ese porcentaje tan alto, que hay algo en el ambiente, vamos a poner ambiente entre comillas, Sí, creo que eres la contexto, única sí. persona a la que he oído decir eso, ¿eh? Bueno, la Ya, pero psiconeuroinmunología, que es un poco se basa en medicina evolutiva, pues va en esta línea. Estudiar tomo nota, ¿eh? genética, cómo hemos evolucionado y dónde está el fallo. O sea, en qué momento se activan esas vías que te llevan a la enfermedad. Súper interesante, Pablo. Y además tomo nota y se lo voy a pasar a médicos y bueno, quedará grabado, pero lo compartiré con ellos. Estás pasando, veo, a los socios tu Sí, enlace para que ellos lo tengan y pueden contactar contigo a través de tu enlace, ¿verdad, Pablo? a ese enlace yo, mira, voy a dejar en el... Si puedes dejar alguna manera, porque bueno, como tú también eres De experto en todas, nutrición, pues veo que aquí más de uno nos interesa este sí, tema, pues... de hecho, tengo un podcast también que lo de ¡Ay, aquí. no me digas! Y Fenomenal. tocamos temas de este tipo. Voy a escribir aquí. Vale, lo voy a copiar para compartirlo también. Esto sería el podcast que está en Spotify y ahora, pues si queréis, vuelvo a compartir pantalla, que la última tenía yo. Vale, para que quede, porque el chat no queda grabado, pero lo que pongas en pantalla sí, Pablo. Y ahí sería la Vale, última. perfecto. Que se vea ahí tu teléfono y todo, ¿no? Vale, pues súper interesante. Muchísimas gracias por todas estas pautas que nos das de alimentación, de actos, bueno, de actitud en la vida y de deporte también, que todo esto son pautas necesarias y que nos van a ayudar muchísimo, si no solamente en el síndrome de piernas, en otras muchas cosas, que siempre es bueno. En cuanto tengas el vídeo nos lo pasas y lo subimos a nuestro canal de YouTube para que puedan disfrutarlo socios y no socios. Pablo, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Pues muchas gracias a vosotros por dejarme Gracias, compartir un ratito gracias. aquí. Ha estado muy bien, Ha Pablo. estado muy bien. Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Bueno.